Normalmente, cuando un ortopedista se enfrenta a una fractura de fémur, la radiografía muestra una línea blanca irregular, limpia, y pues el diagnóstico está hecho. Es binario, ¿no? ¿Está roto o no está roto? Claro, es blanco o negro. Exacto. Pero cuando nos trasladamos al mundo de la cirugía general y específicamente de las emergencias abdominales, o sea, el escenario cambia por completo. Imaginemos que ingresa un paciente a urgencias. Es de madrugada, el abdomen está distendido, hay múltiples cicatrices de laparotomías previas cruzando la pared. El clásico abdomen en mapa de trincheras, digamos. Sí, tal cual. Y de pronto, esa claridad radiográfica del ortopedista desaparece por completo. Nos encontramos frente a un panorama diagnóstico que es todo menos simple. Definitivamente. Porque el abdomen operado previamente es, por definición, un territorio hostil. O sea, ya no estamos lidiando con una anatomía prístina. Es un entorno modificado donde la fisiología normal, pues, ha sido reemplazada por un proceso patológico continuo. Y por eso estamos aquí. Un saludo muy afectuoso a toda la comunidad quirúrgica que nos escucha, y muy especialmente a los cirujanos generales y médicos residentes del Colegio de Cirugía General del Estado de Nayarit. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Un gusto estar aquí para este análisis. Hoy vamos a diseccionar un tema que de verdad es el pan de cada día en las guardias. Estamos hablando de la obstrucción intestinal por adherencias, o ASBO por sus siglas en inglés. Que es un dolor de cabeza constante para el cirujano de guardia. Totalmente. Y para guiarnos en este laberinto clínico, nos vamos a apoyar en un documento que es fundamental. Es la actualización de 2017 de las guías de Bolonia. Ah, excelente documento. Sí, fueron desarrolladas por el grupo de trabajo de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia y, publicadas en el World Journal of Emergency Surgery en 2018. Y creo que vale la pena detenernos un segundo en la metodología de este documento porque, no es simplemente un consenso de opiniones de expertos que se sentaron en una mesa a tomar café. Claro, no es el clásico "a mí me funciona". Exacto. Estas guías utilizan la metodología GRADE. Esto significa que cada recomendación ha sido pesada sistemáticamente según la calidad de la evidencia que la respalda. Evaluando siempre el balance entre beneficios y riesgos. Así es. El objetivo aquí es estandarizar el diagnóstico y el tratamiento basándonos en evidencia real. Alejar la práctica quirúrgica de esas preferencias personales, digamos, y llevarla a un terreno de datos reproducibles. Y esa es precisamente la misión de nuestra sesión de hoy. Queremos extraer las perlas clínicas más útiles para la toma de decisiones en la cama del paciente. Bajar la ciencia a la guardia. Exactamente. Queremos ir más allá de los números y entender el porqué detrás de cada recomendación. Porque, si lo analizamos críticamente, tratar una obstrucción por adherencias es como tratar el síntoma agudo de una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica que, de hecho, los mismos cirujanos causamos. Es fuerte decirlo, pero es la verdad. Nosotros le iniciamos. Es una analogía clínicamente muy precisa, porque a nivel celular, cuando entramos a la cavidad abdominal en esa primera cirugía, interrumpimos la capa mesotelial. Ajá. Y en lugar de una curación normal, donde los activadores del plasminógeno deberían degradar la fibrina, resulta que la isquemia tisular localizada y el trauma inhiben esta fibrinólisis. O sea, el cuerpo no limpia esa fibrina. No la limpia. Y el resultado es una matriz de fibrina que se organiza, se vasculariza y se convierte en tejido conectivo denso. Básicamente le creamos una camisa de fuerza interna al paciente. Una camisa de fuerza que restringe la motilidad normal del intestino. Y las consecuencias epidemiológicas de esto son masivas. Son abrumadoras. Sí. Revisando los datos crudos, estas bandas fibrosas representan el 60% de todas las obstrucciones de intestino delgado. 60%. Es altísimo. Es muchísimo. Causan un promedio de 8 días de hospitalización y, ojo con este dato, tienen una mortalidad intrahospitalaria del 3% por cada episodio. Y eso es solo hablando del episodio agudo. Claro, porque el verdadero problema, el iceberg debajo del agua, es la recurrencia. Los pacientes que tratamos de forma conservadora tienen un 12% de probabilidad de regresar al hospital en un año. Y esa cifra sube al 20% a los 5 años, ¿verdad? Así es. Es un ciclo interminable de readmisiones. Entonces, muy bien, analicemos esto paso a paso. ¿Cuál es el costo real?
tanto físico para el paciente como financiero para el hospital, de estar metiendo y sacando a estos pacientes. Bueno, lo fascinante y a la vez preocupante aquí es que los costos se disparan, especialmente cuando se requiere cirugía. Claro, los días cama cuestan. Bastante. Los análisis revisados en las guías estiman que un episodio que termina en quirófano supera los 16.000 euros en costos totales, ¡Wow! 16,000. con una estancia media de 16 días. Y si lo comparas con el manejo conservador, que ronda los 2.200 euros y apenas 5 días de estancia, la diferencia es brutal. Es casi 8 veces más caro. Exactamente. Por eso, cada decisión de llevar a un paciente a quirófano conlleva un peso monumental. Esto justifica la necesidad extrema de un protocolo de diagnóstico súper preciso. Y sabiendo el costo enorme de una cirugía, pues el siguiente paso lógico es cómo diagnosticar correctamente, ¿no? Para evitar meter a quirófano a quien no lo necesita o, peor aún, retrasar a quien le urge. Esa es la delgada línea roja en urgencias. Sí. Empecemos con la clínica. Todos nos sabemos la tríada clásica de memoria: dolor cólico intermitente, distensión abdominal y náusea o vómito. El pan de cada día. Pero las guías advierten sobre ciertas trampas clínicas que son peligrosísimas. Por ejemplo, la diarrea. Ese es un punto pístico. La diarrea acuosa. Sí, en obstrucciones incompletas puede presentarse diarrea y confundirse rapidísimo con una gastroenteritis infecciosa. Y la fisiopatología detrás de esa diarrea engañosa es súper interesante. En una obstrucción parcial, tienes hipersecreción de fluidos proximal a la estenosis. El intestino trata de empujar. Exacto. Hay un aumento de la presión intraluminal que fuerza el paso del líquido a través de ese segmento estrecho. Entonces, el colon distal se vacía rápidamente y clínicamente lo ves como diarrea acuosa. Y si estás en la guardia a las 3 de la mañana sin un buen historial, lo mandas a su casa con antibiótico y loperamida. Y es un error gravísimo. Si el médico no indaga sobre cirugías previas, el diagnóstico se retrasa. Además, las guías hacen mucho énfasis en los adultos mayores. Ah, sí, los geriátricos. Su respuesta al dolor suele estar embotada. A veces llegan súper distendidos, pero no refieren tanto dolor, y eso enmascara la gravedad del cuadro. Por eso los laboratorios nos dan el respaldo, ¿no? El documento recomienda buscar signos francos de inflamación y peritonitis. ¿Qué valores de corte sugieren? Básicamente una proteína C reactiva por encima de 75 y leucocitos por arriba de 10,000. Claro, datos de respuesta inflamatoria sistémica. Y también vigilar la deshidratación, checar la relación BUN-creatinina y buscar hipocalemia, porque el secuestro de líquidos en el tercer espacio es masivo. El intestino se vuelve una esponja que chupa todo el volumen intravascular. Literalmente. Pero bueno, donde la evidencia realmente da un golpe sobre la mesa y cambia el paradigma es en la imagenología. Aquí hay tela de dónde cortar. Sí, porque las radiografías simples de abdomen siempre han sido el primer reflejo del R1 en urgencias, ¿no? Llega el paciente y piden placas. Bueno, las guías de Bolonia son categóricas en esto y desmitifican por completo la radiografía simple. O sea, su utilidad es marginal. ¿Tienen un número para la sensibilidad? Sí, apenas un 70%. Uf, malísimo, para tomar decisiones críticas. Exacto. O sea, te puede mostrar niveles hidroaéreos, sí, pero no te define el sitio exacto de la transición, no evalúa si hay sufrimiento de la pared intestinal y no te detecta diagnósticos diferenciales. Te deja a ciegas en lo más importante. Por eso el estándar de oro absoluto, y esto viene con recomendación fuerte, es la tomografía computarizada helicoidal con contraste intravenoso. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, y hay que hacer de abogado del diablo. A ver, Estamos en un nivel de atención médica donde, seamos honestos, la tomografía no siempre está disponible de madrugada en todos los hospitales de América Latina. es una realidad innegable. Entonces, si no hay tomógrafo, pero sí tenemos un ultrasonido arrumbado ahí en urgencias, ¿qué papel juega el eco en este escenario? Pues juega un papel salvavidas. El ultrasonido, especialmente manejado por manos expertas o en protocolos POCUS, detecta muy bien el líquido libre intermesá y la distensión con asas paralíticas o con peristaltismo de lucha. Claro, te da mucha información dinámica en tiempo real. Y es vital en entornos de bajos recursos o, por ejemplo, en pacientes embarazadas donde queremos evitar la radiación. Pero no reemplaza la tomografía si la tienes. Jamás. La TAC tiene un 90% de precisión para predecir estrangulación y necesidad de cirugía urgente. Es superior por mucho.
Y hablando de la tomografía y los contrastes, hay una perla de guardia espectacular en las guías sobre el contraste hidrosoluble oral. El famoso gastrografín. Exacto. Nos dicen que si administramos el contraste y a las 24 horas hacemos una simple placa de rayos X y vemos que el contraste ya llegó al colon, es un indicador altísimo de que esto se resuelve sin cirugía. Es que el contraste hidrosoluble es una maravilla, porque tiene un rol doble. Diagnóstico y terapéutico. Así es. Diagnósticamente te dice si el tránsito está abierto. Pero terapéuticamente, como son medios hiperosmolares, al llegar a la luz intestinal crean un gradiente osmótico. Jalan agua. Jalan líquido del tejido edematizado de la pared hacia el lumen. Esto hace que disminuya el grosor de la pared del intestino y ensancha funcionalmente el área obstruida. Y estimula el peristaltismo, ¿no? Exactamente. Ayuda a vencer la resistencia mecánica de la adherencia. Es una perla clínica invaluable. Bueno, entonces ya tenemos el diagnóstico con nuestra TAC y nuestro contraste. A partir de aquí empieza a correr el reloj terapéutico. Tic-tac. Empezamos el manejo conservador, que tiene pilares innegociables. Ayuno absoluto, nil peros, descompresión con sonda nasogástrica y la hidratación intravenosa agresiva. Hay un debate ahí sobre las ondas, ¿no? Sí, las guías mencionan las ondas largas trilumen nasointestinales. Dicen que tienen menores tasas de falla, pero la realidad es que requieren endoscopía o fluoroscopía para colocarlas. Y en la madrugada en urgencias eso es inviable. Totalmente inviable. Por eso la sonda nasogástrica tradicional sigue siendo nuestra mejor amiga. Y sabemos que este manejo conservador es efectivo en el 70 al 90% de los casos. Es una tasa de éxito altísima. Sí, pero el experto aquí eres tú. Y nos tienes que explicar el límite de tiempo. Las guías introducen una regla muy específica basada en evidencia sobre cuánto tiempo podemos esperar. Sí, establecen que un periodo de observación de 72 horas es seguro y apropiado para el manejo conservador. A ver, un poco de pushback clínico aquí. 72 horas es muchísimo tiempo. Parece una eternidad, sí. ¿Qué significa esto en la cama del paciente? O sea, ¿cuándo decididamente no debemos esperar esas 72 horas? Porque dejar a un paciente con asas dilatadas 3 días completos da terror por la isquemia. Y es un miedo súper justificado durante el pase de visita. Pero si conectamos esto con el panorama general de la inflamación, tiene sentido. A ver, explícame eso. Operar de manera temprana un abdomen agudamente inflamado con asas superedematizadas y friables aumenta el riesgo de que el cirujano cause perforaciones inadvertidas. Haces más daño que bien. Exacto. Las 72 horas permiten que el contraste hiperosmolar y la descompresión hagan su trabajo. Ahora, como bien preguntas, hay líneas rojas donde el manejo conservador está absolutamente contraindicado y no esperas ni un minuto. Banderas rojas de quirófano inmediato. Primera bandera. Cualquier signo clínico de peritonitis, estrangulación o sospecha de isquemia intestinal. Fiebre nueva, taquicardia sostenida. Claro, el abdomen en madera. Segunda bandera. Parámetros de falla terapéutica por volumen. Si al tercer día tu paciente sigue drenando más de 500 mililitros por la sonda nasogástrica, O sea, no se está absorbiendo nada. nada. O si en un control de imagen detectas que hay más de 500 mililitros de líquido libre intraperitoneal nuevo, Ahí ya falló el manejo conservador. ya falló. La fisiología del paciente está agotada. Seguir esperando solo aumenta la mortalidad. Hay que operar. Y llegamos al momento de la verdad. El paciente falló el manejo conservador, lo metemos a quirófano. Y aquí entramos al gran debate actual, que es romper paradigmas. ¿Laparoscopía o cirugía abierta? Es la controversia de moda. Sí, todos queremos ofrecer los beneficios de la invasión mínima. Menos dolor, extubación rápida, menos infecciones. Pero ¿cómo lo hacemos sin empeorar el problema? Es que los beneficios de la laparoscopía están ahí, ¿no? Reduce infecciones y días de estancia. Pero, y este pero es gigante, las guías lanzan una advertencia muy severa. Cuéntanos de esa advertencia. Entrar con trócares a ciegas, o incluso bajo visión, en un abdomen dilatado masivamente donde el intestino está pegado a la pared, conlleva un riesgo de lesión intestinal inadvertida. Una enterotomía. Así es. Y el riesgo oscila entre un 6.3 y un 26.9%. 26%. O sea, 1 de cada 4 pacientes se puede ir con un hoyo en el intestino que igual inhibiste. Y si pasa desapercibido, tienes una peritonitis fecal en el postoperatorio que es letal. Entonces la laparoscopía no es para todos. Para nada.
Por eso nos dan perlas de selección muy estrictas, criterios para siquiera intentar la laparoscopía. ¿Cuáles son? Para que los residentes tomen nota. Primero, el cirujano debe tener muchísima experiencia en laparoscopía avanzada. Segundo, el paciente debe tener 2 o menos laparotomías previas. Si tiene 3, se abre. Se abre. Tercero, no debe tener una incisión media previa. Las incisiones en la línea media predicen adherencias ultradensas justo donde vas a meter los trócares. Lógico. Y cuarto, que por la tomografía tú sospeches de una banda adhesiva única, no de un abdomen congelado con múltiples bloqueos. Excelente, criterios muy claros. Ahora, cambiando un poco el rumbo hacia poblaciones especiales, hay datos en este artículo que me parecieron verdaderamente sorprendentes e impactantes. Sí, hay grupos que rompen las reglas. Hablemos del embarazo. Es un escenario súper estresante y el dato es aterrador. El 94% de los manejos conservadores en embarazadas fallan. 94% de falla es casi garantía de que el manejo médico no va a servir. Y el riesgo de pérdida fetal es del 17%. ¿Por qué el embarazo cambia tanto el pronóstico? Es puramente mecánico. La anatomía dinámica del útero gávido desplaza todas las asas intestinales hacia arriba. Empuja todo. Exacto. Si la paciente ya tenía adherencias pélvicas previas, este crecimiento uterino tensa las bandas fibrosas al extremo. Cambia los ángulos de las asas. Y las estrangula más rápido. Mucho más rápido. Por eso esperar que ceda espontáneamente es ilusorio. La cirugía temprana, obviamente ajustada al trimestre, es mandatoria aquí. Otra población especial son los extremos de la edad, los pacientes jóvenes, por ejemplo. Ah, los jóvenes. Tienen el riesgo acumulado de por vida más alto de recurrencia. Lógico, porque tienen 50, 60 años por delante para seguir haciendo adherencias y reobstruyéndose. Literalmente tienen toda una vida para formar bridas. Pero en el otro extremo, los adultos mayores, me llamó mucho la atención lo que mencionan sobre los diabéticos. Es que el paciente geriátrico diabético no tiene reserva fisiológica. Las guías dicen que si la cirugía se retrasa más de 24 horas en estos pacientes diabéticos, sufren infartos agudos al miocardio o lesión renal aguda severa. O sea, el secuestro de líquidos y la inflamación de un intestino isquémico exigen un gasto cardíaco que ese corazón diabético simplemente no puede sostener. No aguantan las 72 horas. Ni de bruma. Aplicar la regla general ciegamente en ellos es una receta para el desastre. Y bueno, ya resolvimos la emergencia, ya sea abierta o laparoscópica. Liberamos las adherencias y el paciente sobrevivió a su guardia. Felicidades al equipo quirúrgico. Exacto. Pero aquí viene el futuro del cirujano. ¿Cómo evitamos que este mismo paciente nos llegue en 2 años a la misma cama de urgencias? Hablemos de prevención. La prevención es vital y de hecho debería ser el último paso de cualquier laparotomía. Aparte de una buena técnica quirúrgica, claro. Sí, lavar bien, no dejar isquemia, manejar los tejidos con cuidado. Pero las guías analizan con evidencia grade el uso de barreras antiadherencias. Como la membrana de hialuronato carboximetilcelulosa, el famoso Ceprafilm. O los líquidos intraperitoneales como la icodextrina al 4%. ¿Y si sirven o es puramente comercial? No, la prevención secundaria es súper real. La evidencia respalda fuertemente estas barreras, en especial las membranas sólidas, porque actúan como un espaciador físico. Mantienen separados los tejidos. Exacto. Se disuelven después de unos días, justo después de la ventana crítica de cicatrización, evitando que la fibrina se organice en esas bandas densas de las que hablábamos al principio. O sea que reducen significativamente el riesgo a futuro de reobstrucción. Totalmente comprobado. Perfecto. Pues vamos recapitulando los mensajes clave que hemos desmenuzado en esta sesión. Primero, la primacía absoluta de la tomografía computarizada con contraste hidrosoluble. Adiós a la placa simple como único estudio. Segundo, esa ventana de seguridad de 72 horas para el manejo conservador, que es el tiempo de oro, salvo claro que haya signos francos de isquemia o peritonitis, o drenajes muy altos. Que son nuestras banderas rojas. Y tercero, la selección súper rigurosa para la laparoscopía, no hacer héroes de más con trócares en abdómenes congelados. Esa es una excelente síntesis. Y a modo de crítica constructiva, creo que lo más importante es individualizar. Ver al paciente, no a la enfermedad. Así es, los recursos de tu hospital, tus propias habilidades como cirujano, todo cuenta. La medicina basada en evidencia nos exige una apertura constante a nueva información y a dejar ir los dogmas.
Y para cerrar, dejemos un pensamiento provocativo a quienes nos escuchan. Algo para llevarse a casa y reflexionar en su próximo pase de visita. Las guías mencionan un sistema llamado el Índice de Adherencias Peritoneales, o PAI. Ah, el famoso PAI. Esto plantea una pregunta importantísima. A ver, El PAI es un sistema para clasificar objetivamente la tenacidad de las adherencias durante la cirugía. Les da un puntaje. Entonces, la reflexión es, si empezamos a calificar rutinariamente las adherencias en nuestros reportes operatorios usando este índice, en lugar de solo poner adherencias laxas o firmes, exacto, dejarlo subjetivo. Si hacemos esto, podríamos cambiar la forma en que formamos a los nuevos cirujanos para enfrentar este iceberg ignorado. o incluso predecir complicaciones futuras antes de que sucedan, ¿no? Saber qué paciente va a regresar. Sería medicina predictiva aplicada directamente desde el quirófano. Una gran pregunta para debatir en la entrega de guardia mañana. Y con eso terminamos. Agradecemos a toda la audiencia por su atención en este análisis profundo. Los invitamos a seguir pendientes de futuros análisis producidos por el Colegio de Cirugía General del Estado de Nayarit. Residentes y cirujanos adscritos, no olviden suscribirse y, sobre todo, compartan este material en sus guardias y grupos de estudio. Les invitamos cordialmente a mantenerse al corriente con su anualidad en el Colegio de Cirugía General del Estado de Nayarit. Su participación y compromiso son fundamentales para seguir impulsando proyectos académicos, educativos y de actualización que fortalecen nuestra práctica y benefician a todo el gremio quirúrgico. Gracias a su apoyo, podemos continuar generando espacios de formación, difusión científica y crecimiento profesional para cirujanos y residentes. Sigamos construyendo juntos una comunidad más sólida, preparada y comprometida con la excelencia.